Paz y bien feliz y bendecida tarde tengan todos a este tu espacio católico radial desde el Monte Oreb, siendo ya exactamente las 2:11 de la tarde. Damos inicio a esta nueva emisión con la invitada del día de hoy, nuestra hermana Janet Zambrano, con quien vamos a tener el gusto de conversar un tema sumamente interesante, ¿verdad, María? El tema de hoy es muy interesante, ¿verdad? Cómo vencer los gigantes en tu vida. Ajá. Tenemos muchos gigantes, ¿verdad? Y a veces los vamos acumulando. Vamos a ver cómo nos ayudan a vencerlos. ¿Cómo vencer los gigantes de nuestra vida, Janet? Pero para vencerlos tenemos que identificarlos. Claro. Entonces vamos a adentrarnos un poco en este tema y vamos a comenzar en identificar qué es un gigante. Bueno, como te dije al inicio, mira, investigué, no hay una definición de un gigante. En las batallas que he participado espirituales es que me permitieron, ¿verdad?, analizar con todo lo leído y acercarme a un concepto. Entonces es importante que nosotros sepamos que en nuestra vida espiritual tú tienes momentos de gozo, de alegría, de descanso, pero que de un momento a otro te enfrentas a una batalla, que de un momento a otro se te presenta una prueba. ¿Y una prueba contra quién? Tienes que luchar contra un gigante. Entonces, ¿qué podemos decir que es un gigante? Yo lo llamaría como es una situación a la cual yo me enfrento en una batalla. ¿Quién puede ser ese gigante? El gigante es personal. Los gigantes de mi vida no son iguales a los gigantes de tu vida. A lo mejor en este momento para mí un gigante es la parte económica. Para otro, la parte económica puede no representar un gigante. Entonces, el gigante es personal. Sin embargo, pueden haber unos gigantes llamados pecado. El pecado recurrente, el pecado que tú confiesas y estás unida a Dios y vas a la misa y estás en comunión y vuelves a caer en la misma situación, lo vamos a catalogar como un gigante. El gigante de la enfermedad, el gigante de la pobreza, el gigante de la ruina, el gigante de la escasez, el gigante de la deuda, el gigante del vicio, el gigante de mal hábito, llámese groserías, llámese impuntualidad, llámese gula, que te fascina y no controlas esa necesidad de comer. Y ese gigante de gula, corríjanme, a lo mejor de repente ustedes, puede venir, ahorita que está muy de moda esa película Intensamente 2, puede venir incluso de la ansiedad. Y la ansiedad es un gigante, pero hay que identificar esa ansiedad, porque de la ansiedad se generan una serie de emociones también, porque de la ansiedad puede desembocar incluso en depresión. Exacto. Y esos son gigantes. Y si nosotros vamos a lo que es la figura de un gigante, porque cuando nosotros hablamos de gigantes, ¿qué es lo primero que a ustedes se les viene a la cabeza? Los obstáculos, ¿verdad?, con los que tenemos que luchar para poder avanzar. Y yo digo que hoy en día, lo que tú comentabas, lo que es la ansiedad y la depresión, yo creo que son los gigantes mayores. Y de ahí es que se derivan mucho de lo que viene comentando la hermana, ¿verdad? A mí me dicen gigante, ¿a ti qué se te pasa por la cabeza, Janet? Goliat. Ajá. Te digo porque hace algunos años, un familiar muy cercano a mí, se le presentaron problemas económicos y fue estafado con una gran suma de dinero que tenía que pagar a sus acreedores y él perdió el dinero. Y yo me imaginaba esa cantidad de dinero como las Torres Gemelas, algo así como Parque Central, el edificio de Parque Central. Para mí era una cuestión inmensa. Ahí estabas viendo tú a ese gigante. Ajá. Para mí ese era el tamaño del gigante. Entonces, cuando se te presenta incluso el duelo, lo podemos también, un duelo mal trabajado. Vamos a un corte musical y ya regresamos con más de tu espacio católico radial desde el Monte Oreb. 2:24 de la tarde, estamos de regreso en tu espacio católico radial desde el Monte Oreb,
con la invitada de la tarde de hoy, Janet Zambrano, con quien tenemos ese gusto de conversar sobre cómo vencer los gigantes de la vida. Y estuvimos en el segmento anterior conversando sobre la magnitud de lo que es gigante, porque cuando nos hablan de gigante se nos refleja o se nos viene en la mente algo, un Goliat, con los que tenemos que enfrentarnos, de un gran tamaño, imponente. Entonces ahora, ¿cómo voy yo a pelear contra este Goliat? ¿Y cómo voy a vencer yo a este Goliat? Y tú nos estabas hablando allí de algunos gigantes que tenemos que ir reconociendo para poder vencer. Claro, te decía comentando en el momento de la canción, todo aquello, yo no puedo traerte una lista porque hay muchísimos gigantes, pero todo aquello que cumpla estas características, que tú lo veas inmenso, imposible de luchar, que te robó la paz, que te quita el sueño, es tu gigante. Y lo primero que a ti se te viene a tu mente es Goliat. De hecho, que aquellos que tengan la oportunidad revisen en la Biblia la lectura de Primera de Samuel 14 y se la leen con tranquilidad. Es larga, pero es muy puntual y habla de las características de Goliat. Goliat era un gigante filisteo de gran estatura que medía casi 3 metros y llevaba un casco de bronce y una armadura pesada. Llevaba un escudo, una lanza y una espada enorme. Era feroz, desafiante y su fuerza y tamaño era descomunal. Es decir, cuando yo te digo ese gigante, tú piensas en Goliat, no estás pensando en cualquier cosa. Estás pensando en alguien que fuera de la fe supera tus posibilidades para vencerlo. Entonces, es algo grande. Fíjate que tú acabas de dar en la clave. Fuera de la fe es imposible. Claro. Porque no es con nuestras fuerzas. Exacto. Con la de Cristo que nos fortalece siempre. Entonces, ese gigante, mira, a los que me he enfrentado humildemente en mi vida en Cristo, me hablan, a través de mi mente. Los escucho hablar, los escucho decir no voy a poder, si es en el caso de una enfermedad a la cual he tenido que enfrentarme, te vas a morir, no van a encontrar la cura para ti. ¿Ves? El gigante habla en tu mente. Como también me enfrentaba en la parte económica. Ya te falta comida, ¿qué vas a hacer? Mira la hora, no tienes, ¿qué vas a hacer mañana? Y eso te lleva a un gran tormento. Y cada uno, ¿verdad? Aquellos que lo han experimentado en otros, el del duelo, el del vicio, el de otras, el del mal hábito, se enfrenta a eso, a esa mente que te habla, ¿verdad? Y que te dice, y que te pone como en una de los escritos que me leí, como un saltamonte, de que tú eres nada ante ese gigante. Entonces, fuera de la fe, tú eres un saltamonte, pero en Cristo, tú eres poderoso para vencerlo. Puedes vencer. Diga al débil, fuerte soy. Exacto. Entonces, la clave es Cristo. La clave es Cristo para el gigante, ¿ok? Entonces, el mal hábito, a lo mejor para mí, la gula no es un gigante, pues, ¿ves? Porque yo no soy de comer, ¿ves? Pero para otros sí. Es una prueba dificilísima de que tú pongas mucha comida allí y que tú no la puedas consumir o te esté causando un daño esa comida, ese alimento. Para la persona con diabetes, el dulce, evitarlo. Es difícil. Ahí te iba a decir algo. Mi hermano, él le diagnosticaron diabetes a los 5 años y nosotros todos los fines de semana siempre íbamos a la Suiza, en Maracay, mi mamá nos llevaba. Cuando le dijeron, bueno, obviamente íbamos a la Suiza, pero ahí como vendían dulces para diabéticos, a mí me encantaba siempre una milhoja, a él le compraban galletas o gomitas para diabéticos. Y entonces resulta que un día sale ese muchacho llorando
ya mi mamá me iba a regañar, ¿no? Mira, ¿qué le hiciste al muchacho? No, entonces él llorando, no, ella no me hizo nada. Mamá, dime por qué yo no puedo comer dulce. Porque es difícil. Es difícil. Y experimentarlo tan corta edad Tan también es más corta, difícil porque sí. no lo va a entender como un adulto. Exacto. Entonces, el combate, la batalla contra el gigante no es fácil. Vamos a un corte publicitario y ya regresamos con más de tu espacio católico radial desde el Monte Oreb. Bueno, continuamos con nuestro programa de hoy, ¿verdad? Y la invitada especial que tenemos, nuestra hermana Janet Zambrano, ¿cómo vencer los gigantes? Podemos tener dos actitudes ante los gigantes en nuestras vidas. Podemos tener una actitud pasiva, podemos tener una actitud activa. Una actitud pasiva la tuvo Saúl, la tuvieron los israelitas, porque por 40 días ellos aguantaron que Goliat saliera en la mañana y en la tarde a insultarlos. Y ellos lo aguantaron. El miedo los paralizó porque veían que ese gigante era fuerte, estaba armado, había participado en muchas batallas, en muchos combates, era más fuerte que ellos. Una actitud pasiva, así puede ser, hermano, hermana, en nuestras vidas. Tú puedes vivir con tu gigante y aguantártelo toda la vida, que salga en la mañana, que salga en la tarde, a recordarte que está allí. Y nosotros podemos, en ese miedo, por aquella cuestión, no voy a poder derrotarlo, Exacto. No voy a poder vencer. Exacto. Ese engaño tan grande que viene a nuestra mente, porque obviamente eso es un engaño enorme como ese gigante. Exacto. Ahora, si nosotros revisamos en casa, como se lo sugiero, esa lectura de Primera de Samuel, allí hay una actitud diferente en David. Tú puedes tener la actitud de David. ¿Qué decía? Decía David, era un hombre preparado para la batalla individual. Porque David, aunque cuidaba las ovejas, él defendía esas ovejas de los animales feroces. Entonces venía un oso, tuvo una lucha contra un oso, una lucha contra un león, y él pudo contra esos animales y defendió las ovejas. Cuando él llega, ¿verdad? Y ve el gigante, y ve lo que el gigante hace, su actitud fue distinta. Lo primero que pensó fue que Dios, en el cual él creía, es más poderoso que ese gigante. Por eso te digo, te invito, hermano, que si tu gigante es la gula, la enfermedad o cualquiera, o ese gigante que yo no te he nombrado, pero que te perturba tu vida, lo que debes de decirte a ti mismo, y te lo digo en el nombre de Jesús, que Cristo es más poderoso que ese gigante que tienes enfrente. Amén. ¿Ok? Entonces, la actitud de David fue totalmente distinta, de hecho lo enfrentó. Sin embargo, no lo enfrentó en el primer momento, lo llevaron frente a Saúl lo arma, y te vas a colocar esto, y te vas a colocar este armamento, y te colocas un casco Porcia. Me imagino yo diciéndole todas esas cosas. Y eso le molestaba a David. No podía ni caminar. Exacto, con eso. Sin embargo, ahí dice, bueno, que sus armaduras fueran sencillas, fueron unas piedras, ¿verdad? Se quitó todo se quitó todo ese armamento, fueron unas piedras, fueron otras cosas a las cuales él se presentó, pero se presentaba con algo poderoso, que era la más fe, poderosa. Exacto, la fe y el convencimiento de cuánto poder había en el Dios que él creía. Y ahí está, ¿verdad?, la victoria para nosotros. Ante cualquier gigante de nuestra vida, lo más importante, creo que el Señor nos lo revela a través de esta enseñanza en la tarde de hoy, es cuán poderoso es Él para vencer eso que te está pasando. ¿Ok? O con lo cual te está enfrentando. Fíjate que dice, David fue con un bastón, 5 piedras en una bolsa y una honda en la mano. Con eso fue. Sin embargo, la actitud que tuvo, ¿verdad?, antes de lanzar esa piedra, fue la declaración que sale de la boca de David, que tiene poder. Dice, tú vienes contra mí con espada y jabalina, pero yo voy contra ti en el nombre del Señor Todopoderoso.
Amén. Entonces, ante una enfermedad, ante una crisis económica, ante un duelo trágico, ¿verdad? Un duelo trágico, ante esa circunstancia, ante ese gigante que yo sé que tú al escuchar el programa lo estás identificando por un nombre, lo importante es la declaración que salga por tu boca, decir, tú vienes contra mí con espada y jabalina, pero yo voy contra ti en el nombre del Señor, ¿ok? Entonces yo creo que esto es clave. Y que siempre reconozcamos que nosotros no vamos a luchar por nuestras fuerzas. Quien lucha, quien gana la batalla es Cristo. Siempre lo digo en el caso de la esterilidad, ¿verdad? Y tener a mi hijo para la gloria de Dios. Amén. Nunca he dicho, ay, me busqué el mejor médico, el cirujano, ese fue el que hizo la obra porque tenía mucho conocimiento. No, la gloria es para Dios porque fue Dios el que dio su última palabra en esa batalla que me tocó librar, ¿ok? Entonces, siempre es importante que reconozcas eso. También en este momento de prepararme vino un pensamiento que me daba mucha risa, porque uno va a los retiros y disfrutamos todo en las canciones de las batallas, ¿verdad? Más hasta en ese David, tú vienes contra mí con espada y todas las cantamos felices, ¿verdad? Pero cuando en la vida te pasa, tú no la cantas, te quedas. Uno se paraliza como ese pueblo de Israel. Wow. Cuando ya tú llegas a la batalla y al combate, hermano. Y a veces le permitimos estar y pasearse y no le hacemos frente. Entonces, me daba mucha risa eso que el Señor yo creo que el Señor nos diría, pero canta, ¿dónde está la canción que tú te sabes, no? Y aprovechando esa canción, vamos rápidamente a un corte musical y ya regresamos con más de tu espacio católico radial desde el Monte Oreb. Maravillas con tu gracia, nada es imposible en tus manos. Ven hasta lo más hondo de mi ser. Ven, creo en tu palabra. Lo haces nuevo, Jesús. Bueno, regresamos nuevamente, ¿verdad?, a tu programa desde el Monte Oreb con nuestra invitada especial Janet Zambrano, siendo las 2:53. Vamos a continuar, hermana Janet. Ya nos has dado bastante tips, ¿verdad?, para vencer estos gigantes. Ya nos has dado primero para reconocerlos y luego para poder enfrentarlos. Y es verdad, en el nombre de Jesús, si no tenemos ese poder, ¿verdad?, que nos acompaña, el poder de Dios, difícilmente podremos derrumbar esos gigantes. Bueno, siguiendo, hermanos, el gigante, la batalla con el gigante tiene un propósito en nuestra vida espiritual, ¿verdad? Nos capacita para los combates. Y me gustó algo muy lindo que dice, así como tú tienes un currículo terrenal, que hiciste cursos y talleres y todo, también delante de Dios tenemos un currículo espiritual. Y no se le olvida, a Él no se le olvida esas batallas que gracias a Él ganamos y vencimos y te hacen madurar en ese... En el hecho de volverte a enfrentar a algo parecido o superior, ¿ves? Fortalecer la fe. Te fortalece la fe. Como dice San Juan de la Cruz en ese libro de la subida al Monte del Carmelo, él habla de cómo nosotros, una vez que tenemos ese encuentro personal con el Señor nos trata inicialmente como esa mamá que nos tiene en los brazos y nos da de pecho y nos alimenta, ¿verdad? Pero llega un momento en que así como nosotros como mamás tenemos que ya enseñar al niño a caminar, llega el Señor para fortalecer la fe, porque Pablo dice que nosotros creemos es por fe y no por vista. Él comienza a soltarnos
para que esa fe vaya madurando. Y ahí es donde nosotros vamos a comenzar a caminar por fe. Hay algo, una cita bíblica con respecto a lo que tú estabas comentando, de que no somos nosotros, sino las fuerzas de Cristo. Es Él el que vence en nosotros y a través de nosotros. Aquí está Efesios 3:20, que dice, y aquel que es poderoso para hacer todo mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que obra en nosotros. El poder de Cristo Jesús. Amén, hermana. Entonces, es importante que nos quede muy en claro para concretar cómo vas a enfrentar ese gigante, creyendo desde tu corazón que nuestro Dios es más grande que ese gigante. La actitud y tu fe son importantes en ese proceso de la victoria. Encontré un pensamiento, dice, las batallas de la vida son continuas y no las gana el más fuerte, sino el que en ningún momento duda que Dios es quien da la victoria. Amén. Conocer, por supuesto, alimentarte de la palabra de Dios y colocarte tu armadura espiritual y no dejes de orar. No dejes de orar para que ese gigante de tu vida vaya perdiendo fuerza y para que puedas ser libre en el nombre poderoso de Jesús, porque esa es la voluntad de Dios, que seamos libres, que seamos prósperos, que seamos sanos, que no tengamos vicios, ¿ok? Que seamos santos como Él es santo. Exacto. Entonces, tenemos que orar, tenemos que colocarnos la armadura espiritual que nos dice Efesios 6, ¿verdad? Habla del combate espiritual del cristiano y allí puedes leer sobre la armadura espiritual. Bueno, ya son las 2:57, Janet. De verdad que gracias por habernos nutrido con este tema, cómo vencer. Unas palabras finales, aprovechando, cerrar con esa armadura espiritual. Y cómo hago yo durante mi día a día, porque todos los días es una batalla espiritual donde nos podemos enfrentar con uno o varios gigantes. ¿Cómo podemos hacer para entonces aplicar todo lo que vimos el día de hoy en mi vida cotidiana? Bueno, disponerte, entregarte primero a Dios antes de que salga el sol y decir, Señor, te entrego todo lo que vivo en este día, todas mis batallas, todos mis conflictos, todos mis gigantes, y que tú me capacites, ¿verdad?, en tu gracia para vencer en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén.